Muy buenas tardes, nuevamente bienvenida a nuestras clases de química. En esta oportunidad vamos a continuar con las reacciones químicas y sus ecuaciones. Entonces, para ello vamos a ver lo que es una fórmula empírica y una fórmula molecular. Ambas obviamente están relacionadas, es decir, la fórmula empírica y la fórmula molecular van una al lado de la otra. Y para ello, pues obviamente tienen que estar representadas por una composición o por un porcentaje que se conoce como composición centesimal. En este caso, como ejemplo, tenemos los 40% de carbono y 60% de hidrógeno. Es decir, corresponde el 100% de una fórmula, sería, ¿no? De un compuesto. En cambio, cuando hablamos de fórmula empírica, es la mínima relación que existe entre los átomos de un compuesto. Como por ejemplo tenemos C2H5. Y finalmente la fórmula molecular. La fórmula molecular es la relación real. En este caso vendría a ser la fórmula ya real del compuesto. Ya que al inicio solamente nos dan porcentajes, nosotros debemos de calcular si es una fórmula empírica o es una fórmula molecular. Entonces, para ello nosotros multiplicamos por 2. Así como observamos de la fórmula empírica, multiplicamos por 2. 2 por 2 me daría 4 carbonos y 2 por 5 me daría 10, que vendría a ser prácticamente nuestra fórmula. Nuestra fórmula molecular, como observamos aquí, ¿sí? Entonces, para ello, pues es necesario nosotros tener los porcentajes, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí, dice que el ácido ascórbico, aquí nos da el compuesto, pero no tenemos la fórmula. ¿Y cómo la calculamos? Con estos porcentajes. Yo tengo que de carbono tengo 40.92%, de hidrógeno tengo 4.58%, y de oxígeno tengo 54,50%. Y nos pide calcular primero la fórmula empírica, ¿es cierto? Y luego la fórmula molecular. Pero para calcular esta fórmula molecular yo debo de tener el peso real de este compuesto. Y vamos a realizar el ejercicio. Como primer paso debemos de determinar el peso de los elementos. En este caso sería el peso del carbono, el peso del hidrógeno y el peso del oxígeno. Para ello, pues, nos dirigimos a la tabla periódica y el peso del carbono va a ser de 12 gramos. Peso del hidrógeno, 1 gramo y peso del oxígeno, 16. Teniendo esto, pasamos al segundo paso. Aquí, por ejemplo, vamos a ubicarlos a moles. Para poder determinar la fórmula empírica necesitamos pasar estos de aquí, estos porcentajes a moles. Entonces, estos porcentajes se convierten en gramos del compuesto, obviamente, y con el peso tenemos lo siguiente, utilizamos lo que es el factor de conversión. Entonces, 40,92 gramos de carbono, que equivale a 12 gramos, que es el peso del compuesto, en este caso, equivalen a un mol. Entonces, no se olviden que debemos de simplificar gramos con gramos para yo obtener el resultado en moles. Entonces, haciendo la multiplicación y división, me da un total de 3,40. Lo mismo hacemos con el hidrógeno. El hidrógeno arriba, en los datos, me da un porcentaje de 4,58. 4,58. Entonces, el peso real de este elemento es de 1.01, que equivalen a un mol. Simplifico gramos y me va a dar moles. Y la respuesta sería, multiplicando y dividiendo, sería 4,53 moles. Luego tenemos el oxígeno. En los datos me da un peso de 54,50, ¿cierto? Gramos, ubicamos el peso del elemento, que lo encontramos en la tabla periódica, que es de 16, que equivalen a un mol, ¿sí? Simplificamos para que nos dé el resultado moles y me da 3,40. Hasta ahí tendríamos, ¿no es cierto?, los porcentajes convertido en moles para pasar al tercer paso. En este caso determinamos nosotros el peso de las respuestas de los moles, el menor. En este caso el menor, aquí tenemos 340, 453, 340. Quiere decir que el 340 va a ser el peso menor.
Y para ello, cada uno de estos resultados los vamos a multiplicar, perdón, los vamos a dividir por eso. Entonces, 3,40, que es la respuesta del carbono, dividido para 3,40, que es el peso menor de estos tres respuestas, me da 1. Para el siguiente, 4,53 moles de hidrógeno que divide el menor peso, que es el 3,40, me da un total de 1,33. Y lo mismo hago con el oxígeno, me va a dar un resultado de 1. Si nos hubiera dado números enteros al final, prácticamente habíamos tenido ya nuestra fórmula molecular. Pero en este caso, como tenemos aquí en el caso del hidrógeno, un peso de 1,33, lo que tenemos que hacer es pasar a un siguiente paso, que es multiplicar. Es decir, en este caso lo vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces multiplico 1 por 2, peso de carbono me sale 2. 1,33 por 2 me va a salir 2,66. Y el peso del oxígeno, que es 1 por 2, ¿cierto? Me va a salir 2. En este caso, en el caso del hidrógeno, nos sigue saliendo lo que es todavía un número decimal. Entonces, seguimos multiplicando. En este caso, nos tocaría multiplicar ya por el 3. Como observamos aquí, multiplicamos ahora 1 por 3, me va a salir 3, que es el caso de carbón. Luego tenemos el hidrógeno, el 1,33 multiplicado por 3, me va a salir 3,99, que es un valor aproximado a 4, como observamos aquí. Y finalmente el oxígeno, 1 por 3, me va a salir 3. Aquí ya tenemos ya la fórmula. Lo único que hacemos es ubicar, ¿cierto? Cada respuesta en cada símbolo. Y obtenemos esto. Observan ustedes aquí. Entonces, el carbono vendría a ser 3, el hidrógeno 4, como teníamos en la respuesta acá abajo, y el oxígeno 3. Ahí nosotros ya tenemos nuestra fórmula empírica. Ahora, para determinar si se trata de una fórmula empírica molecular, debemos obtener el peso del compuesto, calculando y comparando al respecto del valor real, es decir, el que está en el ejemplo, es decir, este. ¿Sí? Entonces pasamos a nuestro siguiente paso. ¿Sí? Ahí. Multiplicamos el peso por las veces que se repite el elemento en la fórmula. Entonces, el peso del carbono, recuerden que era 12, multiplicado por el 3 de ahí, más, ¿cierto? Es como calcular el peso de todo el compuesto, ¿cierto? Que eso ya vimos en clases anteriores. Entonces, más el peso del hidrógeno, que es 1, que multiplica 4, más el peso del oxígeno, que es 16, que multiplica a 3. Entonces, nos da un total de 88,7. Lo divido, en este caso, por el peso real del compuesto que ya nos da en el ejemplo. En este caso viene a ser los 176,14. Ahora, aplico esta fórmula, peso real, que es el que me da el ejemplo, dividido para el peso del compuesto, que ya lo saqué, que es de 88,07. Divido estos dos y me va a dar un resultado de 2. ¿Sí? Entonces, si hubiera sido el resultado 1, mi fórmula hubiera sido esta, tanto molecular como empírica. Pero en este caso me dio una respuesta de 2. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es multiplicar el 2 por toda la fórmula empírica para obtener ya la fórmula molecular o la fórmula real. Y multiplico 2 por 3 me va a dar 6. 2 por 4 del hidrógeno me va a dar 8. Y finalmente 2 por 3 me va a dar un resultado de 6. ¿Sí? Entonces esta vendría a ser mi fórmula molecular. Tengo las dos respuestas, ¿sí? Fórmula empírica y fórmula molecular, que es lo que me está pidiendo en este caso el ejercicio. Eso sería todo en cuanto a lo relacionado con el ejercicio planteado. Agradezco mucho su atención a la clase dada. Nos vemos en una próxima oportunidad.